bastante alérgico. Ahí está, Lili, ya comenzamos. Muy bien, muy buenos días, bienvenidos, bienvenida Lili de Castañeda, que estás honrándome al tener tu compañía en Zoom. Bienvenidos a ustedes, que poco a poco seguirán aumentando. Qué gozo de verdad tenerlos aquí con nosotros en nuestro estudio a este hermoso libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Así que, si usted nos ha estado siguiendo en esta serie de varias semanas de estudio, se recordará que estamos en el mensaje a la Odisea. Así que nos vamos a poner en contexto como es nuestra costumbre y vamos a leer. Lili, si tú me haces favor de acompañarnos con la lectura, yo voy a proceder a leer mi versión Reina Valera. Bienvenidos a quien ya se conecta en Facebook. Así que dice el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues bien, hemos ido adelantando acerca de cada uno de los versos que encontramos en este mensaje a la iglesia, y sabemos que este mensaje es actual y es para la iglesia del día de hoy, es para cada uno de nosotros, por cuanto no se limita únicamente a un tiempo y a un espacio geográfico, sino es un mensaje abierto para líderes y para todos aquellos que escuchamos y que estudiamos la palabra del Señor. Así hemos ido entendiendo quién es el verdadero, quién es el fiel, de quién estamos hablando, cuál es ese nombre, que es sobre todo nombre, y poco a poco hemos ido entendiendo acerca de la tibieza, también de cómo se mantiene una persona fría, alguien que no es ni caliente ni frío. Y también la semana pasada específicamente hemos platicado desde el punto de vista del profeta Isaías, la Haftará de Isaías 55 y 56, acerca de comprar sin dinero. Porque recordémonos que todos los de la iglesia de la Odisea, pues precisamente creían que no tenían necesidad de nada porque estaban en una en una ciudad cosmopolita muy bien ubicada, tenían el único banco de toda la región de Asia, estaban rodeados de bien, de abundancia económica, y pues entonces creían que en esto se fundamentaba el estar bien, como dice acá en la palabra. Pero Jesucristo llama al arrepentimiento y le dice, y esto es muy importante, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y realmente, si vemos un par de versículos antes, la amonestación es muy, muy seria. Así que el día de hoy vamos a seguir platicando acerca de esta amonestación y qué es lo que dice la palabra acerca de comprar oro para sí. Versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y aquí vamos a comenzar para ponernos en contexto, como sabemos, pues desde el Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos acerca de comprar vino y leche sin dinero. Y aquí nos dice nuevamente el Señor, compra de mí oro refinado. ¿A qué se refiere esto? Pues entendemos que la Biblia y sobre todo algunos libros que son realmente icónicos, como el libro de Apocalipsis y el libro de Cantares, expresan un mensaje por medio de
cierto simbolismo y a esto le llamamos el lenguaje metatextual. Es importante entender que somos nosotros los que debemos de desvestir el lenguaje vestido. Así se llama. En los términos teológicos hebreos se llama lenguaje vestido o lenguaje metatextual. Así que poco a poco vamos a ir encontrando lo que quiere decir comprar el oro. Para comenzar, entenderemos qué significado tiene la plata. Y vamos a irnos al hebreo, en el diccionario Strong, el H3701, se denomina como kesef, del arameo kesaf y del griego arguros o argurios. Pero es importante entender que esta palabra, y nosotros sabemos realmente la importancia trascendental que tiene el estudio de la lingüística en los pasajes y sobre todo algunos que son un poco difíciles de entender. Así que hacemos un viaje lingüístico y nos damos cuenta que la palabra plata o kesef se deriva de la palabra kesaf, que está en el Strong como la H3700. Y llama la atención porque precisamente existe una relación importante acerca de estas dos palabras, kesaf y kesef, entendiendo que en el hebreo, que es consonántico, podemos agregarle las distintas vocales para hacer precisamente un estudio entre palabras. Y es aquí donde nos damos cuenta que únicamente cambian las vocales. Y esto por coincidente o por como una cuestión idiomática nos habla de una relación entre ellas. Y kesaf quiere decir deseo. Así que, ¿a qué se refiere esta escritura? El deseo. La plata es el deseo. Por supuesto, es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo no sé, Lili, si tú me puedes hacer el favor de leerme Malaquías 3 y 4. Malaquías 3, versículo 3 al 4. Y usted, si está allá en casa, por favor, síganos con la lectura. Estamos en Malaquías 3, versículo 3 y 4. Nuestra versión Reina Valera. Lili, si estás lista. Sí, lo estoy buscando. Ok. Me avisas tú. Sí. ¿Malaquías qué? Malaquías 3, versículos 3 y 4. Y 60, tú me dices si me escuchas. Sí, te escucho perfecto. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces vemos que aquí hay una analogía entre los hijos de Leví y la plata, porque dice que el Señor mismo se sentará para afinar, es decir, para limpiar esa plata, porque limpiará a los hijos de Leví, dice, y los afinará como a oro, como a plata. Y entonces, a partir de que sean refinados, estos vendrán a Jehová y traerán ofrenda de justicia. Así que, ¿a qué se refiere? Y dice que su ofrenda será suave a Jehová, la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Será grata. Y esta ofrenda grata, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos habla de olor fragante. Así que, ¿a qué se refiere? Ahora vamos a Proverbios 25, 11 al 12 y se los voy a leer yo acá. Y dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Así que podemos hacer aquí ya toda una relación de ideas y nos damos cuenta que si la plata tiene relación con el querer
Y es el Espíritu Santo aquel que nos redarguye de todo pecado, porque explícito en Proverbios dice que Él es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Entonces podemos hacer todo un enlace de ideas y hablar acerca de la convicción del Espíritu Santo acerca de nuestra necesidad de arrepentimiento. Es por eso que la plata se relaciona en las Escrituras con el Evangelio y la redención. Y es que dice acá, y es que precisamente dice acá que son como manzanas, y acordémonos que estas manzanas estaban colgando de la menorá que estaba en el tabernáculo, y de eso vamos a hablar más adelante. Bienvenida, Verónica, qué gusto tenerte. Y entonces, fíjense ustedes que precisamente esta menorá, que era la lámpara que permanecía en el tabernáculo, es una figura de Jesucristo, por supuesto, pero también una reminiscencia del árbol de la vida. Bienvenido, Carlos, gracias por estarnos escuchando en carretera, que el Señor le bendiga y lo traiga con bien. Así que vea usted todas las figuras. Y es que también Pablo nos explica que cuando nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, Él pone el querer como el hacer. Y entonces nosotros damos fruto apacible de justicia. Así que recuerdes entonces que Proverbios dice que manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El Señor envía su palabra para llamarnos al arrepentimiento. Y como zarcillos de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Así que estamos viendo que esta es precisamente la obra que el Señor hace en nuestra vida. Estamos hablando del Espíritu Santo y en un momento vamos a hablar de las arras de la justicia que Él nos entrega. Pero Malaquías nos ha hablado acerca de que afina esa plata, afina ese oro y nos limpia. Así que, además, lo hace para que nosotros posteriormente podamos entrar a su presencia, porque sin eso no podríamos llevar ofrendas de justicia, que sean agradables al Señor, ofrendas suaves, como en los días pasados, dice acá. Ahora bien, vamos a ver qué quiere decir oro. Existen varias palabras, déjeme contarle, que se traducen como oro. La referencia que el día de hoy estoy tomando es del diccionario bíblico adventista y dice así: oro, del hebreo betzer, y este se llama al oro en su estado natural. Pero luego, el oro, que es refinado en el crisol, fundido y depurado para demostrar su autenticidad por fuego, se llama paz. Hay otro oro que es también del hebreo Zahab, y este es el oro que recibe ese nombre, pero además se le da este nombre Zahab al perfume, a un perfume muy especial. Y el ketem es el oro de Ofir. Así que vemos que hay diferentes nombres para llamar al oro. Es importante entender que también hay un oro que es golpeado y trabajado con martillo. Así que, véngase usted y vamos a ver entonces ahora una serie de pasajes por los cuales vamos a encontrar el oro y vamos a ver de qué nos está hablando. Vamos a comenzar, si me hace el favor, por Efesios capítulo 1, y ahorita le doy el versículo que se me perdió por acá. Es Efesios 1 del 13 y 14. Verónica, ¿me puedes tú hacer favor de leerlo? A ver, si no lo voy a leer yo por acá. Dice así, Efesios 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se recuerda usted todos los versículos que leímos con anterioridad en Proverbios,
en Malaquías. Bueno, pues aquí está la explicación en el Nuevo Testamento. Y luego dice que es, hablando del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y yo le voy a leer lo que quiere decir arras, desde el Strong. Y dice así, Strong, del griego. Y la palabra que se utiliza es arras, en el griego arrabón. Es el número 728 del diccionario Strong del lado griego. Y la derivación del hebreo es el H6162. La definición es promesa, es decir, parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Así que usted ha sido sellado con la promesa que es la garantía de su redención. Y esto, pues, a manera de analogía, se habla en términos monetarios. Pero le voy a poner un ejemplo hermoso basado en Génesis 24, si se viene conmigo, por favor. Génesis 24, 22. Y es que, para saber de qué se trata acá, es precisamente esa historia hermosa de cuando Abraham le busca una novia a su hijo Isaac. Así que, vamos a ver quién está entrando. Entonces, esta historia nos habla precisamente de una analogía acerca de Jesucristo y su iglesia. Pero veamos, porque hay un punto que a lo mejor a veces se nos pasa desapercibido, y vea usted lo que dice. Así que recordémonos que Abraham envía a su siervo a buscar a una jovencita que tiene que tener y cumplir ciertos requerimientos. Bienvenido a quien está conectándose con nosotros. Y entonces, esta historia, como le repito, es una analogía tal. Aquí, Abraham es como el Abacadosh, como el padre. Por supuesto, su hijo, Isaac, es Jesucristo. Pero bienvenido desde México, mi querido hermano Vicente. Entonces, fíjese usted que precisamente el siervo funge como el Espíritu Santo. Y hay una serie de simbologías que hablan también precisamente de este lenguaje vestido. Y dice así, estoy en Génesis 24, versículo 22, y vamos a entender qué es todo esto acerca del sello del Espíritu desde el Antiguo Testamento. Y dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente. Por supuesto, estamos hablando de la futura esposa de Isaac. Y vea usted, dice que le dio un pendiente el siervo, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y es que esta es la clave de toda la historia. Y 2 brazaletes que pesaban 10. Pero vea usted que habla de oro y habla de medio ciclo de oro. Y pues, como es nuestra costumbre, vamos a profundizar, pero desde el hebreo y desde la cosmovisión hebrea para poder entender qué es lo que está sucediendo. Déjeme contarle que en el matrimonio hebreo existen 3 formas de desposar a la novia. La primera es entregando una dote a la familia. Si la familia acepta esta dote que se le está entregando, ellos por ley y por derecho ya son marido y mujer. Eso sí, todavía no se ha consumado la boda, pero esta era la situación precisamente en la que estaban José y María cuando el Espíritu Santo visitó a la Virgen. Así que ellos estaban desposados, legalmente desposados. Otra situación es por la entrega de la ketubá, es decir, por toda la lista de compromisos que el novio se estaba comprometiendo por medio de ella con la novia y con la familia de la novia. Nuestra ketubá, déjeme contarle que son las escrituras que Dios entregó en Sinaí. Esa es la ketubá de la iglesia. Luego, otra circunstancia es por medio de una prenda específica que la novia recibe del novio. En tiempos modernos, pues esto se ha derivado y ha resultado en el anillo.
que tiene también un significado hermoso con un círculo que no tiene ni principio ni fin, y eso habla de una eternidad, una relación de una eternidad, por supuesto, con Cristo. Pero luego también existe la consumación del acto sexual, y esto también se da como un matrimonio, y déjeme contarle que es tan legítimo como las anteriores. Así que vemos en este caso que cuando Rebeca recibe estas prendas, está aceptando ya al novio, está haciendo un vínculo de matrimonio. Pero regresemos, porque dice que los camellos abrevaron y terminaron de beber, y que entonces el siervo le dio a Rebeca, oiga bien, un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Déjeme contarle que el oro, en los términos bíblicos, hablan de la divinidad de Dios. Habla en Proverbios, me parece que es Proverbios 28, dice que hay algún lugar en donde los polvos son hallados como oro. Es decir, ese será nuestro final ya redimidos. Bienvenido, Jaim, desde muy, muy lejos del otro lado del mundo. Qué bueno tenerte con nosotros. Y Eva, qué alegre que estés con nosotros. Bueno, pues les decía entonces que esta figura del oro habla precisamente de la divinidad de Dios. Y es por eso que, a manera de prefiguración, todos los utensilios precisamente del templo estaban recubiertos de oro, y además algunos tazones eran de oro, eran de plata o eran de cobre. Y todo esto tiene un significado precioso del cual vamos a ir platicando poco a poco. Pero regresando, entendemos que Rebeca acepta este presente y queda en un vínculo matrimonial con el amado, de la misma manera que sucedió con la iglesia cuando en Efesios se nos explica que fuimos sellados con el Espíritu Santo, las arras de nuestra promesa. Pero déjeme contarle y escarbar qué quiere decir este medio ciclo, porque la Biblia es muy puntual para hablar precisamente de la cantidad y del peso de esta medida. Medio ciclo de oro. Déjeme contarle que medio ciclo, en los términos bíblicos y económicos del primer siglo, esto representaba a medio shekel. Y la expresión que se utiliza acá, de la misma manera que se utiliza en Éxodo 30, 12 y 13, y si me acompaña, vamos, y se lo voy a hacer un poquito más cansado para que esté aquí muy alerta de lo que vamos a descubrir. Véngase conmigo, por favor, a Éxodo 30, versículos 12 y 13. Dice así: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos. Pero esta es una mala traducción. Lo que aquí dice es: cuando los hijos de Israel, cuando los príncipes levanten la cabeza para el servicio en el templo, oiga bien, porque tiene relación con el servicio en el templo. Y dice: cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. La expresión en el hebreo utilizada aquí es una beca golgolet. Una beca golgolet. Y esto es el equivalente, y aquí lo tengo, y se me pasaba que lo vieran, por favor, en pantalla. Aquí estamos viendo cuando Rebeca recibe el pendiente y los brazaletes de oro. Luego nos dice acá que el rescate por cada uno de ellos, de los que van a servir en el templo, es una beca, ¿verdad? Pero fíjese usted que habla de redención y habla de algo importante. Hay una redención por cada uno de los príncipes de cada una de las tribus de Israel que van a servir en el templo. Pero también nos habla que este ciclo, este medio ciclo es igual a medio shekel, y esto equivale a una beca. Y una beca
está descrito tanto en Éxodo como acá y se llama una beca Golgolet. Ahora descubramos qué quiere decir una beca Golgolet. Beca quiere decir esto precisamente, partido a la mitad. Eso quiere decir una beca, partido por la mitad. Y Golgolet quiere decir precisamente en el cráneo o en el lugar aquel que nosotros conocemos como Gólgota. Así que cuando estaba Rebeca recibiendo el pendiente de oro, precisamente, no sé si lo miran ahí en cámara, el pendiente de oro que se llama una beca Golgolet, pues precisamente era una prefiguración acerca de Jesucristo. Y dése cuenta que no era de cualquier material, era precisamente de oro, porque habla de la divinidad de nuestro Mesías. Así que entendemos entonces que es el Espíritu Santo el que nos entrega la posibilidad de arrepentirnos, la posibilidad de que su Torá sea escrita, como dice Jeremías 31:33, escrita en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. No es por nuestra posibilidad, dice Efesios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe, y la fe es un don de Dios. Pero además de esto, dice que Él ha preparado obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Y de esto vamos precisamente a hablar el día de hoy. Así que espero que esté quedando en claro toda esta serie de ideas, porque vamos a seguir concatenando muchas más. Así que véngase conmigo ahora, permítame, vamos a ver. A Eclesiastés 12, versículos 6 y 7. Y dice, ponga mucha atención en este verso. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y la traducción aquí sería precisamente el cráneo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra. Se recuerda que usted y yo somos polvo y hemos de volver a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando, esta es la razón por la cual los judíos asocian que nosotros los seres humanos somos como cántaros, somos como vasijas. Y se recuerda que Pablo nos lo explica después acerca de los odres, y en el Evangelio se habla acerca de los odres nuevos. Así que precisamente Eclesiastés nos habla de la cadena de plata, la vida, y el cuenco de oro. ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera que nosotros somos llenados del Espíritu Santo, también nosotros podemos, y ojo con esto, que es muy importante, pero también podemos nosotros hablar de lo que por gracia hemos recibido. Y esto también nos habla acerca de la Torá, de la palabra de Dios. Es importante entender que así como el Señor nos prometió en Sinaí que nos haría como Él, porque recuérdese usted que la ley, mal traducida de esa manera, la enseñanza es una promesa de la redención, es el llevarnos a la estatura del varón perfecto. Cada vez que nosotros leemos la palabra o estudiamos la palabra, como lo estamos haciendo hoy, nos estamos llenando y estamos cada día creciendo más a imagen del varón perfecto. Así que, así como nuestro cuenco de oro, así como nuestras vísceras, dice Jeremías, van recibiendo la palabra, también nosotros podemos compartirla. El cántaro, somos eso precisamente, somos esos odres que somos llenos con ese vino nuevo, con ese aceite nuevo, con esa palabra nueva. Y de esto habla la Escritura. Recuérdese usted que hablamos precisamente en Éxodo 30 acerca del servicio en el templo. Y es que el Señor hace precisamente una analogía entre el templo y nosotros. Acuérdese usted que Pablo nos dice en Corintios que ahora nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Pero sigamos la orden de ideas, el orden de ideas. Acuérdese, por favor, que en Apocalipsis leímos que debíamos de comprar oro del Señor
ese oro refinado. Y encontramos que es Él mismo el que refina el oro y la plata. Es decir, Él nos da la posibilidad de creer en Él. Acuérdense que la palabra dice que la fe, es decir, la fidelidad, viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Bienvenida Silvita, Luis Alberto Quesada y Abel Palacios. Todos bienvenidos. Qué alegre que estén con nosotros. Así que, vea usted qué interesante cómo el Señor nos planteó esta situación del tabernáculo, que posteriormente sería el templo de Jerusalén, y todos nosotros sabemos que es una prefiguración de Jesucristo, pero sabe también de nosotros. Así que, si usted se viene conmigo, por favor, vamos a ver, Éxodo, no anoté la cita, pero es 21, me parece. Aquí está, es 24. Y vea usted lo que sucede. Ya el Señor les ha dado ya el Señor se ha aparecido en Sinaí, ya les entregó la Ketubá, ya hicieron un pacto entre ambos, y mire lo que dice, versículo 5, y dice, y envió jóvenes, hablando de Moisés, de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Esto es muy importante. Son sacrificios de paz. Y recordémonos que Pesaj o Pascua es precisamente el sacrificio del Corbán de paz. Y no es casualidad que sea este sacrificio aquel que se parte en dos el Corbán, es decir, el cuerpo del sacrificio. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, vean todo el simbolismo, y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es el momento del matrimonio. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. De esto precisamente hablamos hace 2 semanas. Precisamente esto es una figura del tabernáculo celestial. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que vemos claramente que este es el momento del matrimonio. Y sabe, esto es, por supuesto, una prefiguración profética acerca de lo que volverá a suceder, de lo cual se nos cuenta en Apocalipsis en los últimos capítulos y de lo que nos tiene en espera en este estudio de ese mismo libro. Así que, ahora bien, recuérdese usted, por favor, que dentro de este mismo libro de las enseñanzas, Dios le explicó al pueblo cómo debía a Moisés, para ser más oportuna, cómo debía erigir un tabernáculo y cómo debían de ser todos y cada uno de los utensilios. ¿Te puedo molestar, Lili? Si me puedes cerrar, por favor, tu micrófono. Perdón. No te preocupes. Así que, véngase conmigo y leamos, por favor, lo que dice en Hebreos 9, del 19 al 21. Y dice así, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, la lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esos vasos los representan a usted y me representan a mí. Y de estos vasos es de los cuales habla Pablo extensamente en Corintios. Y pues también nos plantea en otra analogía como piedras vivas. Nos habla también acerca de los frutos del Espíritu. Nos habla en los evangelios los odres. Así que toda la escritura está relacionada. Ahora bien, vamos a pasar a hablar acerca de las vestiduras, porque recuérdese usted que son muchas las maneras de las cuales Dios nos habla. Y en Apocalipsis estamos hablando acerca del oro, pero también de las vestiduras, porque le dice a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rico y no lo eres, estás desnudo y no te has dado cuenta. Compra de mí estas vestiduras de lino fino, y vamos a llegar hasta eso, espero, el día de hoy. Así que nuestra prefiguración es precisamente en Éxodo 24, y dice así, en el versículo 1. Vamos a ver, del 6 al 8. Perdón, estoy aquí confundida con el verso. Es Éxodo 28, perdón. Ahora sí, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a tus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Se recuerda usted que la promesa, y si no nos ha estado siguiendo en la carta a los Hebreos, yo le sugeriría que nos pueda ver, porque estamos hablando precisamente de la promesa, la heredad? Y es que es en Éxodo cuando el Señor nos dice la razón del pacto, y es: si pones atención, especial oído a mis palabras y las pones por obra, entonces tú serás mi tesoro muy especial de entre todos los pueblos de la tierra, y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así que es aquí y en Apocalipsis justamente que lo podemos ver en el capítulo 1 y en el capítulo 8 cuando nos habla acerca del real sacerdocio. Nos lo dice también Pedro: somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Esa es la razón de todo el pacto del Señor, volvernos a tomar para sí, injertarnos dentro de Él, adoptarnos como hijos. ¿Se recuerda usted que Juan dice que se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios por cuanto hemos creído en su nombre? De esto se trata. Así que la prefiguración del sacerdocio levita y del sacerdocio de Aarón es eso precisamente, es una figura de nuestra redención en Cristo. Y dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vea usted, la razón de esas vestiduras son honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Ponga mucha atención. A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Vea que la sabiduría no es la nuestra. Y así usted puede encontrar en el libro de Proverbios todas las analogías que hay precisamente con el oro cuando se trata de que nosotros buscamos la sabiduría humana. Y dice: mejor que el oro es la sabiduría de Dios. Por supuesto, hay aquí un antagonismo entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y también lo establece a manera de comparación, y justamente lo hace a partir del mismo mineral, del oro. Así que, vea usted. Y dice: las vestiduras que harán son estas. Bueno, pero en el versículo 3 habla del espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Es decir, toda esta sabiduría viene del Señor. Y dicen: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod,
el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas, es decir, apartadas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y oiga bien, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y no es casualidad que sea precisamente en el libro de Apocalipsis que encontramos nuevamente la figura del oro y del lino. Y dice, y harán del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos. Y dice así, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra. Y luego véngase conmigo, por favor, al versículo 13 y dice, harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza de los engastes. Y así, si usted puede leerlo en casa, yo se lo agradeceré. Ya me está marcando nuestra reunión de Zoom, que va a terminar en breve. Si termina, por favor, nos volvemos a meter en el mismo link. Y dice así. Entonces, en el versículo 36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Así que efectivamente podemos relacionar el oro con la santidad al Señor. Vea usted, a eso se refiere precisamente el Salmo 17. Bienvenida, Pastora Ovalle, qué gusto tenerte aquí. Cuando dice, y estaré gozoso cuando despierte a tu semejanza, dice la palabra. Eso se trata precisamente de esta figura de oro, esta figura de la santidad del Señor, porque nos ha llevado precisamente a esa estatura del varón perfecto. Por eso comenzamos hablando acerca de Malaquías y de Proverbios. Luego, véngase conmigo entonces, por favor, a 1 Corintios 6 y dice así, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vea usted que el primer templo, primero Dios mandó a Moisés a erigir un tabernáculo para encontrarse con su pueblo. Posteriormente, usted sabe que Salomón levantó el templo. Luego fue destruido y nuevamente lo reconstruyeron Esdras y Nehemías, los muros y el templo. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, pues en el año 70 fue nuevamente destruido. Pero es en los evangelios que Jesús les dice, sentados viendo el templo, y en Mateo 24, se recuerda usted que hablando acerca de los últimos tiempos y de las señales de estos, Jesús les explica que este templo que ven, Él lo puede destruir y levantarlo en 3 días. Por supuesto, los apóstoles no entendieron que se refería a Él mismo. Y es que Jesús es el tabernáculo de los hombres. Si nos vamos a Juan, precisamente dice que el Dabar de Dios, la Memra de Dios, la palabra de Dios tabernaculizó entre los hombres. Es Jesucristo. Y de Él mismo es que habla en Apocalipsis. Pero si ustedes hacen memoria y se recuerda que hemos estado platicando acerca de la esperanza de Israel, y es la esperanza de redención, se recordará que precisamente cuando Simón vio a Jesucristo, a Jesús, María lo llevaba al templo, dijo, puedo morir tranquilo porque he visto la consolación de Israel. Y es que se refería precisamente
a la primera venida de Jesucristo, pero además la consolación de Israel tiene otras 2 etapas y una de ellas es el obsequio del Espíritu Santo. Esto se llama eso, la esperanza de Israel, la consolación y posteriormente una redención eterna. Así que vea usted cómo en figuras el Señor nos lo ha descrito en todo el Antiguo Testamento. Por supuesto, nosotros sabemos que ahora con el regalo del Espíritu Santo, nosotros somos ese templo en donde el Espíritu se alberga y nuestro corazón es el trono de Dios sobre esta tierra. Así que déjeme contarle que nosotros somos ese tercer tabernáculo del cual también nos habla Apocalipsis. Y vea usted qué manera de hablarnos precisamente de ese tercer templo. Y conste que, pues aquí entra una cuestión importante acerca de entender por qué debemos cuidar nuestro templo, así como está escrito qué cosas debemos comer, cuáles no, son las órdenes del fabricante y nosotros ahí no podemos más que acatar órdenes. ¿Sabe? Esto es no desacrar el templo en el cual él habita. Recuérdese usted que Antíoco Epífanes, para poner un ejemplo muy breve, desacró el templo poniendo una imagen de Zeus y además sacrificó una cerda en el lugar santísimo. Dígame si no es exactamente lo mismo cuando hablamos acerca de comer alimentos puros e impuros. Tamé y Tajor, para alimentar este templo del Espíritu. Nosotros decidimos si hacemos caso o no. Las órdenes del fabricante están escritos en la ketubá que nos dejó, es decir, la palabra de Dios. Así que véngase conmigo, por favor, a Apocalipsis 21. Y vamos a leer Apocalipsis 21, 18. Y dice así: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata y el cuarto esmeralda. El quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y ahora, a ver, me fui de una vez al 21, pero era, sí, del 18 al 21. Ahí está. Vea usted, todo esto es una representación de la novia. Todo esto habla también de Jesucristo, porque el Señor nos habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. Véngase conmigo, por favor, a Ezequiel 16. Y vamos a ver lo que sucedió. Este es un pasaje hermoso, verdaderamente hermoso. Y dice así. Estoy en el versículo 8. Y dice: y pasé yo otra vez junto a ti, dice el Señor, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres. De encima de ti te ungí con aceites, y te vestí, oiga bien, de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. ¿Se le hace aquí algo conocido? Precisamente hemos tocado los versículos que apoyan y que dan cuerpo a toda esta historia. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos a tus orejas. ¿Se recuerda de la historia precisamente de Rebeca? Y una hermosa diadema en tu cabeza. Santidad a Jehová, ¿se acuerdan? Así fuiste adornada de oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino, de seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones. ¿Se recuerda usted que dice el libro de Apocalipsis que nos darán un nombre nuevo?
Pues a esto se refiere. Porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Por supuesto, esto es una sombra, después vemos la degradación del pueblo de Israel, pero imagínese usted cómo Dios atavía, cómo Dios se prepara novia para sí. Y entonces podemos entender que aquello que se habla de la Nueva Jerusalén, aquello que se habla de ese nuevo templo, también está hablando acerca de nosotros, de esta novia que el Señor está ataviando y limpiando para sí. Ahora bien, véngase conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 5. A ver. Vamos a volver a entrar. Ya no me dejó entrar. A ver. Y dice en Efesios capítulo 5. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, ponga atención, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se recuerda precisamente que hablamos con la beca Golgolet, que era una prefiguración acerca de Jesucristo muriendo en una cruz, entregándose por la novia que iba a desposar. Es exactamente la misma figura que Pablo nos explica aquí. Así que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y oiga, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vea usted, es la descripción exacta de la novia de Apocalipsis. Y hoy ya no vamos a seguir ahondando acerca de estas vestiduras. Lo vamos a dejar para la semana entrante porque le tengo una prefiguración hermosa acerca de por qué Jerusalén está construida con los materiales que está construida, por qué habla la palabra acerca del lino, y usted va a ver cómo las prefiguraciones son verdaderamente impresionantes, son hermosas. ¿Qué pasa con el lino? ¿Por qué habla del lino? ¿Por qué no puede ser lana? ¿Por qué no puede ser poliéster? ¿Por qué tiene que ser lino específicamente? ¿Y qué tiene que ver con el material con el cual está construido Jerusalén? Y por supuesto, esto pinta la estampa hermosa que habla acerca, pues eso, de este nuevo templo en el cual viviremos por toda una eternidad. Así que déjeme chequear si no nos faltó ningún verso. Muy bien, y lo vamos a dejar por el día de hoy hasta aquí. Espero, por favor, que usted no se suelte de su palabra y que pueda ir con más calma y escudriñar estos versículos que hemos estado platicando el día de hoy. Oiga, y con esto vamos a terminar con los últimos versículos de Apocalipsis 3. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y con esto solo quiero hacer un breve comentario, y es que el Señor dice que reprende y castiga a todos los que ama. Y el Evangelio dice que esto no es siempre una ocasión de gozo para nosotros, pero sí es para nuestro bien. Hay muchos comentarios y de hecho alguien me escribió y aprovecho esta oportunidad para aclararlo. ¿Qué pasa si hay un cristiano que se porta mal y le va muy bien? Pues déjeme contarle que el cartel de cristiano pues se puede llevar, pero si le va muy bien y él se porta muy mal, es porque seguramente no lo tienen por hijo, y eso sí es realmente delicado y peligroso.
o el Señor está actuando y en su tiempo hará. Pero no debemos de, como dice el Salmo, que nos cause envidia por aquellos que les va bien haciendo el mal. Porque si el Señor nos reprende o nos azota, dice Hebreos capítulo 12, es porque nos ama y nos tiene verdaderamente por hijos y nos cuida. Así que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjeme contarle que no es como las escenas de un pastorcito que toca la puerta para entrar, por supuesto que no. Aquí dice, si alguno oye mi voz, y cuando en la Biblia hablamos de la voz del Señor, estamos hablando de su instrucción, de su Torá. Porque recuérdese usted que en Sinaí dice el conocimiento antiguo hebreo que Dios entregó en 70 idiomas la Torá. Esta es en 70 voces. Así que, sí, gracias Vicente. Ser evangélico no significa ser nacido de nuevo. Efectivamente, muchas gracias. Pero es importante entender que así como Dios entregó la instrucción en 70 voces, de la misma manera se recibió en Hechos, está descrito en el capítulo 2, que fueron muchos los idiomas, muchas las voces en las cuales Dios entregó la Torá. Así que cuando habla acá, si alguno oye mi voz, lee el Evangelio, dice, yo soy el buen pastor y las ovejas conocen mi voz, mi instrucción. Yo hablo y ellas siguen detrás de mí. Esto es lo que está diciendo precisamente Apocalipsis. Si alguien oye mi voz, abre la puerta. Y aquí podríamos hacer una analogía con el texto hermoso de Cantares acerca de la novia que está en el sentido propiamente lingüístico muerta. Eso es lo que dice, que su palpitar ya no se escucha, que ya no se levanta, ya no se mueve. Y cuando llega el amado lleno de rocío y la invita a salir para que sea llena de ese rocío que es figura de la palabra, ella le contesta, usted ya sabe, ya estoy acostada, ya me limpié los pies, ya estoy en ropa de dormir. Y entonces el amado se va. Y usted sabe lo que sucede en esa historia hermosa, también como prefiguración de la novia y el Señor Jesucristo, el amado. Así que dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y déjeme contarle que no son dos tronos, es solamente uno, porque hemos entendido que el término Padre en el arameo, Abba, Ha'av en el hebreo, son dos términos lingüísticos, pero específicamente la expresión Abba es un término teológico, no solamente lingüístico. Así que cuando hablamos del Abba, entendemos que es la completitud de todas las promesas de la potencia de la palabra de Dios. No es otra persona, es un solo Dios. Es esa palabra que Él puso como certeza, jurando por sí mismo, por su propia herencia, dice, y por su propia sustancia, que ciertamente haría como dijo. Y de esto hemos estado hablando en la carta a los Hebreos, por dos cosas que Dios no miente, una, la heredad, y otra, la tierra. Dios juró por sí mismo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te volveré a traer hacia mí. Así que de esto se trata. Y déjeme contarle que este último mensaje nos prepara como iglesia para, pues en términos generales, desde el primer mensaje, saber cómo está nuestra situación. Pero cuando ya nos habla acá acerca de las vestiduras, y podemos hablar de las vestiduras del sacerdocio, y podemos hablar de las vestiduras de esa iglesia que será tomada por el Señor como novia, como esposa, e inmediatamente después vemos precisamente lo que Jesús acaba de decir aquí. Me sentaré y te dejará que te sientes con Él en su trono. Y es que precisamente nos está preparando a dar un paso para poder observar lo que sucede en el capítulo 4. ¿Y sabe qué es?
es precisamente una descripción de la teología de la Merkabá o de la carroza. Y esto habla del trono de Dios. Si usted estuvo con nosotros en todo este tiempo, habrá escuchado entonces el video justamente de la teología de la Merkabá, que está basado en Ezequiel capítulo 1. Y si no, pues lo invito a que pueda buscarlo en nuestros videos. Sé que le gustará mucho. La teología de la Merkabá habla y aborda este tema del trono de Dios precisamente desde esa perspectiva del profeta Ezequiel. Y si el Señor permite, la semana entrante terminaremos hablando acerca del lino fino. Estaremos hablando también de la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial y los materiales con los cuales en esta tierra fue hecha y la razón por la cual fue hecha de esa manera. Y por supuesto estaremos empezando a hablar del trono de Dios. ¿Y qué quiere decir esto de los 4 seres vivientes? ¿A qué se refiere con los 24 ancianos? Hablaremos acerca del león de la tribu de Judá. Hablaremos acerca del anciano de Días. Así que espero dejarlo con esta inquietud y que el Señor le bendiga. Por el tiempo me retiro, pero mi exhortación para que continúe usted escudriñando la palabra del Señor. Y espero haber sido amplia en esta explicación. Es un poco complicado a veces poderse dar a entender, pero por favor, todos y cada uno de sus comentarios son bienvenidos, las dudas, las inquietudes y las sugerencias, por supuesto. Así que la invitación es para que nos acompañen la próxima semana, día martes, 11:30 de la mañana, el estudio de Hebreos, el día miércoles, Apocalipsis, y estaremos en 15 días platicando nuevamente con nuestro grupo en Israel acerca precisamente de Israel. Así que lo estaremos anunciando en redes, por favor esté pendiente. Un abrazo fuerte, que el Señor le bendiga, le guarde y los espero con el favor del Señor la próxima semana. Bendiciones.